A new piece of wisdom. Sí, otro pedacito de sabiduría. Esta vez, Tag. Question. O sí, o no. Affirmative. Negative. Negative. Affirmative. sí, unas cosas que se llaman tag questions. Esas cosas obviamente son preguntas. ¿Pero por qué son tag? Son preguntas tag porque no son preguntas como ¿de dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿A dónde vas? ¿Por qué existes? Son preguntas que pretenden romper el hielo con la del banco, que nos aburrimos y pues, como para distraernos. Alguien nos pregunta, oiga, hay mucha gente, ¿verdad? Ese verdad vendría siendo como un tag question. Porque nos están preguntando la opinión. Ahora, más científicamente hablando, son elementos gramaticales que se colocan al final de una oración en forma de pregunta corta, como ese verdad que les decía, hace que les platicaba en el ejemplo de la cola del banco. Es corta y su estructura se opone a la anterior. Por ejemplo, cuando preguntamos, mira, aquí está. Cuando preguntamos o no, es decir, una oración es afirmativa, la question tag o tag question que la acompaña será negativa y viceversa. Es decir, si de este lado es afirmativo, la pregunta va a ser negativa. Si este lado es negativo, la pregunta va a ser afirmativa. Es como si dijésemos o no o sí. Se usan para que el interlocutor, o sea, la persona con la que estamos platicando, esté de acuerdo con la idea planteada o exprese su opinión al respecto. Una de las características principales es que son más comunes en la lengua oral que en la escrita. Es decir, nosotros en el lenguaje escrito no lo vamos a ver, a menos que estemos leyendo un guión donde un personaje hace una pregunta, otro personaje responde y así sucesivamente. En ese caso quizás sería donde lo encontraríamos, pero sería el único caso comprobable donde podemos ver este tipo de preguntas. Ese es más para el lenguaje, o es más para cuando hablamos, pues. La estructura. Tenemos la parte afirmativa, la parte de enunciado, luego tenemos la comita y luego tenemos esta cosa que vendría siendo el tag question, la pregunta que se pone al final. En la primera, ¿y cómo se estructuran? Bueno, el tiempo verbal, el tiempo gramatical que ocupamos en la primera parte es el mismo que vamos a ocupar en la segunda. Nada más que en la segunda vamos a usar el auxiliar. Entonces, tú llegaste o tú veniste por tren, ¿verdad? Entonces, veniste es el verbo está en pasado. La pregunta va a ser el auxiliar que usamos para hacer las negaciones del pasado. El did con el negativo porque aquí es afirmativo. El didn't en la contracción. El didn't you. Did not you, eso suena como muy extraño para que digamos did not you. Sería didn't you. Igual que en el ejemplo de acá arriba. Your son is growing up so fast. Tu hijo está creciendo muy rápido. Tu hijo está creciendo. Este es el presente progresivo. En el presente progresivo el verbo auxiliar es el is. Por eso agarramos el is y lo ponemos de este lado. Por eso agarramos el verbo to be y lo ponemos de este lado. En este caso, que es un tiempo progresivo, en donde el verbo to be es un auxiliar. Ese auxiliar es el que usamos para hacer la pregunta. Entonces, si en la primera pregunta, hasta ahorita lo que podemos ver es que si en la primera parte tenemos el verbo que usemos, es el mismo que vamos a usar de este lado. Si tenemos sustantivos en esta parte, en el sujeto de esta parte, en la tag questions vamos a usar el pronombre. Por ejemplo, Hugo, he, Mariana, she, los Rosales, they. Si tenemos afirmativo aquí, de este lado usamos negativo. Si tenemos negativo aquí, de este lado ponemos afirmativo. Si tenemos un verbo modal aquí, es el mismo que usamos de este lado. Es decir, combinamos todas las reglas para hacer las tag questions que se vayan presentando. Entonces, los verbos modales. Si tenemos un verbo modal de este lado, es el que usamos de este lado. Decimos, he can sing. Estamos diciendo que él no puede. Pero la pregunta, can he o sí? He wouldn't come. Would he? El verbo modal que tenemos aquí lo usamos aquí. Si aquí tenemos negativo, aquí usamos afirmativo. Si aquí tenemos negativo, usamos afirmativo. Y tenemos el would, usamos el would. Hay una excepción. Cuando incluimos a la constitución let's, será let us go, vamos. Shall we? No usamos esta cosa. No es el contracción de is, es us, entonces no sabemos qué usar aquí.
usamos shall. Cuando decimos I am not late, no decimos am not I o ain't I, usamos aren't I, porque no hay una negación, no hay una contracción negativa. Para el am not diríamos I'm not, pero es contracción de I am, no de not. No es como el isn't. Entonces por eso el am not no usamos, por eso el am not, el am no va de este lado, decimos aren't. Esta es una cuestión que con práctica se va puliendo. Ahora, aquí tenemos la tag question. Si tenemos el presente con el verbo to be, es decir, el is, la contracción, el tag question sería el isn't, afirmativo, negativo. Present simple, tenemos live. ¿Cuál es el auxiliar del presente simple? Pues es el do, por eso ponemos en este caso don't, porque es afirmativo con negativo. Aquí tenemos el pasado simple. ¿Cuál es el auxiliar del pasado simple? Did, por eso aquí usamos didn't. El pasado continuo, que es el pasado del verbo to be más un ing. ¿Cuál es el auxiliar? Were, por eso aquí decimos were, verbo to be con verbo to be. Presente perfecto. El presente perfecto tiene un auxiliar que es have, que va a cambiar a has. Entonces aquí va a ser haven't o hasn't, dependiendo de lo que tengamos de este lado. El pasado perfecto es had, been. Entonces el auxiliar es had, por eso aquí ponemos had, afirmativo con negativo. Aquí tenemos el futuro con el futuro simple. Tenemos a will, tenemos a you'll be okay. Ese es afirmativo, por eso aquí de este lado ponemos once, la negación. Cualquier otro verbo modal que tengamos de este lado es el que vamos a usar de este lado. Obviamente en el sentido contrario, si es afirmativo va negativo, si es negativo va afirmativo. De este lado tenemos más los otros ejemplos, pero cuando el enunciado de este lado es negativo, ¿cómo armamos la tag question que sería afirmativa? Aquí, aunque no tenemos un not, el never es negativo, por eso tiene que ser en un sentido negativo, y aquí va el afirmativo. Don't, do, didn't, did, weren't, were, haven't, y así sucesivamente. Ahora tenemos actividades, ya saben, ¿no? Son actividades de reforzamiento. Estas son actividades que se hacen en línea de los ejercicios de la plataforma de Live Worksheets. Ya los hemos trabajado en alguna ocasión en otros videos, pero los que no se acuerden o los que no hayan venido, los que no hayan revisado estas actividades en aquel momento, aquí les dejo el enlace para que vean cómo se desarrollan este tipo de ejercicios. Ya saben que el YouTube nos está monitoreando para ver si somos buenos y bonitos, y pues en este caso no somos bonitos, pero sí somos muy buenos. Entonces les encargo por favor su like y su subscribe, o los dos, para que YouTube sepa que somos gente que estamos tratando de ser útiles al universo. Y el universo, pues, nos reconozca, dando chance de seguir aquí, dando un poquito de verdad. Bueno, creo que hasta aquí eso sería todo con lo de las tag questions.